Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver el uso del software MPLAB para poder editar códigos, ensamblarlos y simularlos. Bueno, primeramente abrimos el software MPLAB. Una vez abierto, vamos a seleccionar el PIC que vamos a programar nosotros, que en este caso es el 16F887, que ya estaba seleccionado. Ahora vamos a crear nuestro primer proyecto. Para eso nos vamos a Project, New, y le ponemos el nombre. Y la dirección en donde se va a guardar. En este caso se recomienda que no sea una dirección muy larga, porque al momento de ensamblarlo, si la dirección contiene más de 64 caracteres, bueno, al ensamblarlo va a crear dificultad. Aquí ya tenía una carpeta en mi memoria en donde la vamos a guardar. Una vez creado el proyecto, van a aparecer estas dos ventanas, la del proyecto y la de output. Ahora lo que seguiría es crear un nuevo archivo de código y bueno, guardarlo en Save As. El software MPLAB los guarda como con archivo con extensión .c, pero nosotros vamos a programar en ensamblador, así que lo guardaremos con la extensión .asm. Y ahora para poder ensamblarla hay que añadirla en Source Files. Una vez hecho esto, vemos que aquí aparece el archivo que acabamos de crear ya en la carpeta del proyecto. Ahora hay que seleccionar el simulador yéndonos a Debugger, Select Tool, y vamos a seleccionar MPLAB Sim. Una vez hecho esto, ya estamos listos para poder teclear nuestro código. Aquí hay un código que lo único que hace es sumar el valor FF en hexadecimal con el valor 01. Antes de ver las acciones de las banderas, primero necesitamos ensamblar este código con este botón o con las teclas Control y F10. Aquí en la ventana de Output vemos que se está ensamblando y al final debe de aparecer este anuncio de Build Succeeded. Como vemos, el contador del programa ya está aquí en la primera línea de código. Y ahora vamos a proceder a ver el comportamiento de las banderas y de los registros. Para eso necesitamos una ventana en donde pues podamos ver los registros. Esa es Special Function Registers en la opción de View. Y aquí vamos a poder ver todos los registros de función específica. Todos los que queramos. Aquí está, por ejemplo, tris-A, tris-B, etcétera. También podemos acceder a la ventana Watch, en la cual vamos a poder observar registros específicos, por ejemplo, lo que está entrando en el puerto A, B, le damos en agregar y no sé, también lo que hay en el acumulador, también lo agregamos, y por último en el registro status lo agregamos también. MPLAB también nos da la opción de ver todo lo que hay en la RAM con File Registers, y bueno, aquí están todos los registros de la RAM, y bueno, cada que se modifica uno pues aparece aquí durante el programa. Muy bien, ahora vamos a proceder a simular el programa y ver lo que ocurre con cada una de las banderas y con el registro 20, que es en donde se guarda el resultado de la suma. Cabe mencionar que también tenemos la herramienta de Stopwatch. Nos vamos a Debugger, Stopwatch, y aquí podemos tener un mayor control cuando con las instrucciones que duran 2 ciclos de máquina.
para que nuestro programa sea temporalmente correcto. Bueno, ahora sí procedemos a simular nuestro programa con las opciones de aquí. La primera opción es para que empiece a correr todo el programa, pero pues para que sea un poco mejor para nosotros, vamos a ir paso a paso para ver lo que va ocurriendo con los registros. Comenzamos y pues aquí, bueno, son las opciones para configurar el oscilador del micro. Aquí nos movemos al registro, al banco 0, perdón. Y bueno, aquí le cargamos al registro del acumulador con el valor de FF y le vamos a sumar el valor de 0,1, el cual nos va a dar 0, y se lo vamos a cargar ahora al registro 20. Y como vieron, esas sumas, bueno, esa suma generó que todas las banderas se levantaran. Ahora vamos a hacer otra suma, por ejemplo, que el valor que se le carga inicialmente al acumulador sea FA. Ensamblamos este código y también lo hacemos paso a paso. Aquí ya se cargó con FA y va a realizar la suma con 1, lo cual da FB. Esto no levantó ninguna de las tres banderas. Bueno, ahora vamos a seguir viendo el uso de MPLAB con las diferentes instrucciones que utiliza nuestro PIC con diferentes ejercicios. Aquí hay uno en donde podemos configurar puertos como entradas y salidas. Bueno, lo que hace este pequeño código es configurar nuestro PIC con todas las instrucciones que hemos visto. Y bueno, para este ejercicio vamos a colocar los bits más altos del puerto B, C y D como salidas. Eso lo logramos con la instrucción BCF, accediendo a tris B y colocando cada bit que queramos en 0. Así configuramos ese bit específico como salida. Es importante estar en el banco 1 para poder configurar, porque los registros tris de todos los puertos están en este banco. Después de configurar los registros, ahora vamos al banco 0 y lo que hace este código es mover el número FF al puerto B, el número AA al puerto C y el número 33 al puerto D. Después nos movemos al banco 3, pero eso será para explicar algo más adelante. Ahora compilamos este código. Bueno, vemos que compiló correctamente el código y el código por el PIC comienza en esta instrucción en BCF. Lo demás de aquí arriba son pseudo instrucciones que le ayudan a MPLAB a saber qué PIC vamos a configurar y cómo vamos a configurar el PIC. Muy bien, esta instrucción nos coloca en el banco 0 ORG. Ahora seguimos con BCF poniendo un 1 en el status en su bit RP0, lo cual nos va a colocar en el banco 1. Lo ejecutamos, ahora estamos en el banco 1. Vamos a cargar al acumulador con el número E7 y ese número, con la ayuda de MoveLWF, vamos a cargarlo a OSCON, que es el registro en el cual vamos a poder configurar a nuestro oscilador interno a 4 MHz. La siguiente instrucción nos ayuda a movernos al banco 3, en el cual, limpiando los registros ANSEL y ANSEL H, colocamos al puerto A, puerto B y puerto E como puertos digitales. Y con la ayuda de la instrucción BCF regresamos al banco 1. Corremos hasta allí, que es la configuración general del PIC.
Y ahora sí vamos con el programa. Bueno, en este ejercicio cada línea va a colocar un 0 en los registros tris que queremos. Aquí va a ser en los registros, en los bits 0, 1, 2 y 3 del puerto B, C y D. Aquí abajo tenemos los registros tris de B, C y D. Y hasta este punto todos los primeros 4 bits van a estar en 0. Lo ejecutamos hasta ahí. Y como vemos, ya tris B, tris C y tris D, la mitad de sus bits están en 0, lo cual quiere decir que esos bits específicos de los puertos están configurados como salidas. Bueno, aquí también ya nos movimos al banco 0, que es en donde se va a ejecutar el programa. Cargamos al acumulador con el número FF. Aquí está el acumulador ya con el número FF. Y ese número lo vamos a pasar al puerto B. Lo pasamos al puerto B. Y como vemos, el puerto B ya se cargó, pero no se cargó con el valor FF. Esto es porque solo configuramos estos 4 bits como salidas. Los demás no va a poder completarlos porque no están configurados como tal, sino como entradas. Lo mismo va a pasar cuando queramos configurar esos bits del puerto C y el puerto D al darles un valor. Aquí le cargamos el valor AA al acumulador y se lo pasemos al puerto C. Como vemos, solo cargó la A menos significativa, los de estos 4 bits. Y bueno, lo mismo va a pasar con el puerto D. Al querer cargarle el número 033, solo pudo cargar el 03 y solo salieron los bits que nosotros configuramos como salida. Muy bien, por último, con esta línea regresamos al banco 3. Y bueno, vamos a dar un reset para observar que todos los tris se configuran como entrada de nuevo, ninguna como salida. Esto es por si alguna señal llega a estar conectada a esos puertos específicos y estos puertos estén como salida, pues sacando algo, no existe un cortocircuito que pueda dañar a nuestro PIC. Y aparte de eso, en la última instrucción nos colocábamos en el banco 3, pero después de darle reset vemos que los bits de estatus que definen el banco en el cual nos encontramos se pusieron en 0. Esto quiere decir que después del reset también nos colocamos en el banco 0. Bueno, ahora vamos a continuar con las instrucciones ADD-LW y ADD-WF y observar cómo estas modifican a los registros Z, DC y C del registro status. Bueno, aquí se configura el micro como en los ejemplos pasados y vamos con el primer ejemplo de suma. En esta instrucción vamos a mover el número 0 a el registro W. Como vemos, aquí ya se cargó con 0 el acumulador y al acumulador le vamos a sumar 0 con la instrucción ADD-LW. Y como vemos, en esta suma pues el resultado será 0, no va a generar acarreo ni acarreo medio. Entonces lo corremos y aquí vemos que, bueno, como se guarda en el acumulador sigue siendo 0 y pues la suma no genera ni acarreo medio, pero sí levanta la bandera Z, que nos indica que el resultado es 0. Ahora vamos con el siguiente ejemplo, que son estas 4 líneas. Primero vamos a mover
al acumulador el número 6F. Lo cargamos y aquí vemos que el acumulador vale 6F. Ahora este 6F lo vamos a mover al registro 20. Aquí vemos, buscamos el registro 20. Como vemos aquí el registro 20 ya se cargó con el número 6F. Ahora vamos a mover al acumulador este número 3E, que el acumulador ahora tiene el valor pasado, que era 6F. Corremos y ahora se carga con 3E. Aquí va a ser la suma del registro 20 con lo que tiene el acumulador y el resultado se va a guardar en el acumulador. Corremos y aquí dice que el resultado es AD porque se guardó aquí en el acumulador. Ahora vamos a comprobarlo. Vamos a poner aquí el número, este es el número en binario 6F y este es el número en binario 3E. Hacemos la suma. 1 más 0 es 1. 1 más 1 es 0. Y llevamos 1 más 1, 0. Y el 1 es 1. Y llevamos 1 de acarreo. Lo mismo aquí. 1. Y aquí, en esta parte, hubo acarreo medio. Entonces, esta suma ya sería 0. Y se lleva 1. Aquí llevamos 0, que es 1. Y 1. Ahí está. Este es el número en binario AD. Como vemos aquí sí hubo acarreo medio. El número es diferente de 0. Y no hay acarreo final. Por lo tanto, solo se levantó la bandera de acarreo medio. Vamos a comprobar esta suma en la calculadora. Era 6F más 3E. Y el resultado da AD. Ahí está. La siguiente suma ahora va a ser nada más con la instrucción ADDLW. Primero cargamos al acumulador con el número 1E en hexadecimal. Ahí está, se cargó con el acumulador 1E y eso lo vamos a sumar con el número 4E y se va a guardar el resultado en el acumulador. Ahí está, en 6C nos dice que es el resultado y vamos a comprobarlo. Aquí tenemos el número en binario, el de arriba es 1E y el de abajo 4E. Hacemos la suma, esto es 0, 1 más 1 es 0 y llevamos 1. 1 más 1 de aquí es 0, llevamos 1 acá y con 1 de aquí es 1. Aquí llevamos acarreo, el resultado va a ser 1 y hay acarreo medio. Ese acarreo medio pasa acá, se suma, 1 más 1 es 0 y hay acarreo, entonces aquí es 1, 1 más 0, 0, 1 perdón, y 0 más 0, 0. Y bueno, este resultado sería el número 6 y este de acá el número C. Lo comprobamos en la calculadora. La suma es 1E más 4E y ahí está, el resultado es 6E. Muy bien, y vemos que esta suma no generó acarreo, pero sí generó acarreo medio. Y pues la única bandera que se levantó es la de acarreo medio, ya que pues tampoco es 0 el resultado. Y la siguiente suma también va a ser con ayuda de la instrucción ADDWF. Primero cargamos al acumulador con el valor 8F. Aquí vemos que ya tiene 8F. Y ese valor 8F lo vamos a guardar en un registro de propósito específico.
se guarda en el registro 20, S8F, y cargamos al acumulador ahora con el número 8E. Ahí está, el acumulador ahora tiene 8E. Y vamos a hacer la suma del registro 20 más lo que hay en el acumulador. Y se va a guardar en el registro 20. Ahí está. La suma dice que es 1D. Generó acarreo en medio, acarreo, y pues es diferente de 0. Vamos a comprobarlo. Aquí ya tenemos el número 8F en binario y el número 8E en binario. Y bueno, vamos a hacer la suma, que sería 1 más 0 es 1, 1 más 1 es 0, y llevamos un acarreo, esto va a ser 1, y llevamos un acarreo, 1, y llevamos acarreo, aquí hubo acarreo medio, aquí lleva 1, 0, 0, y aquí el resultado va a ser 0, pero con acarreo. El acarreo lo vamos a representar aquí como un 1, y vemos que el resultado aquí es 1 y D en hexadecimal, pero con acarreo, lo cual se puede ver aquí abajo. Vemos que las banderas levantadas son DC del acarreo medio, que sí hubo al hacer la suma, y del acarreo total, que también hubo. Y pues la bandera de Z está abajo porque el resultado no es 0. Lo comprobamos ahora en la calculadora y es 8F más 8M. El resultado es 1D. El 1 lo representa el acarreo medio aquí. Y la última suma a realizar va a ser el número 5B más el número A5 en hexadecimal. Primero vamos a cargar el número 5B al acumulador con move LW. Ahí está, vemos que se cargó con 5B, y con la ayuda de add LW vamos a cargar el número A5 con lo que hay en el acumulador, que es 5B, y el resultado se va a guardar en el mismo acumulador. Hacemos la suma y vemos que el resultado es 0. Y se modificaron los bits del status. Aquí vemos que se levantaron las 3 banderas. Vamos a comprobar que esto sea cierto. Aquí tenemos el número 5B en binario y A5 en binario. Vamos a hacer la suma. Aquí 1 más 1 da 0 y llevamos un acarreo. 1 más 1 da 0 también y llevamos ese acarreo. 1 más 1 da 0, llevamos acarreo, 1 más 1 da 0 y llevamos el acarreo. Aquí vemos como si se debería de levantar la bandera del acarreo medio, y llevamos ese acarreo. 1 más 1 es 0, 1 más 1 es 0 de nuevo, y con acarreo este también es 0 y este es 0 también, pero aquí también llevamos un último acarreo y este lo representamos de esta manera. Aquí vemos que el número es 0, llevamos acarreo y hubo acarreo medio, entonces se comprueba que se tenían que levantar las 3 banderas. Bueno, ahora vamos a continuar viendo el uso de las instrucciones sub LW y sub WF, que bueno, la primera de ellas, que es sub LW, le resta a el número que le demos el contenido del acumulador y el resultado lo guarda en el acumulador, y sub WF resta el contenido del registro que le indiquemos. A ese contenido le resta el acumulador y lo guarda ya sea en el acumulador o en el mismo registro. Bueno, lo que hace el micro es sacar el complemento A2 de lo que hay en el acumulador y eso sumárselo a lo que ya sea en el registro o en el número que le demos. Así es como interpreta las restas. Así que vamos a hacerlos y a comprobarlas cada una de ellas. Aquí viene la configuración de nuestro micro. Ahí está. Y bueno, en esta instrucción vamos a cargar
al acumulador con el número 98 en hexadecimal. Como vemos, ya tiene el número 98 en hexadecimal y le vamos a restar 81 menos ese número. Aquí vemos que el resultado es 9 y no se levantó ninguna bandera. Ahora vamos a comprobarlo. Aquí, bueno, aquí estaba, aquí está el número 81 y a ese número se le resta el contenido del acumulador, que es 98. Bueno, como ya había dicho, lo que hace es primero sacar el complemento a 2 del acumulador y ese se lo suma. Para sacar el complemento a 2 fácilmente de un número en binario, mientras hayas de derecha a izquierda, mientras haya ceros, el número no cambia. El primer 1 no cambia y después del primer 1 todos los números a la izquierda cambian. Entonces quedaría 0, 1, 1 y 0. Y realizamos la suma. Como ya sabemos, 1 más 0 es 1 más 0 es 1, 0 más 0 es 0, 0 más 0 es 0, 0 más 1, 1, no hay acarreo media, 0 más 0 es 0, 0 y 1, 1, 0 y 1, 1 y 1 y 0, 1. Tampoco hay acarreo final y pues el número no es 0. Y bueno, aquí vemos que el resultado es 9, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Y ninguna de las tres banderas debía levantarse. Bien, eso fue con su LW. Ahora vamos a cargar al acumulador el número 49 en hexadecimal. Aquí vemos que se guardó el 49 y ese número lo vamos a mover al registro 20. Aquí vemos ya se guardó el registro 20 con 49. Ahora vamos a mover el número F0 al acumulador. Aquí está el acumulador con F0 y la instrucción subwf lo que va a hacer es restar lo que había en el registro 20 menos el acumulador que ahora tiene F0. Y bueno, aquí le indicamos que lo guarde en el acumulador. Realizamos esta resta y nos dice que es el número 59. No fue diferente de 0, no hubo acarreo final, pero sí hubo acarreo medio. Vamos a comprobarlo ahora con ayuda del bloc de notas. El número es 049 menos el acumulador lo cargamos con F0. Sacamos el complemento a 2 del número de abajo y esto se convierte en una suma, como había dicho, de derecha a izquierda. Los ceros siguen igual, se encuentra el primer 1, ese primer 1 sigue igual y los demás números a la izquierda, sea lo que sea, se cambia. Y realizamos la suma, que sería 1 más 0, 1, 0 más 0, 0, estos dos son 0, este es 1, este es 1, aquí hay 1 también, 0, 1 y 0, 1 y 0 y 0, 0. Y aquí está el número 5, 9, que es el que está aquí. Bien, ahora vamos a continuar. Vamos a mover al acumulador el número 92. Ahí está, se guarda 92 y se lo vamos a restar
al número 0x65 y se va a guardar en el acumulador. Aquí está, dice que el resultado es de 3. Vamos a comprobarlo. Se resta 6, 5, 0x65, que sería 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, menos 0x92, que sería 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Aquí está. Sacamos el complemento 2 del número de abajo, que sería 0, 1. Cambian estos dos y cambian ya todos los de aquí. Y esto se convierte en una suma. Y realizamos la suma como ya sabemos. 1 más 0, 1. 0 más 1, 1. 1 más 1, 0. Y llevamos un acarreo de 1 más 1 es 0, perdón. Y llevamos ya el acarreo. Que bueno, aquí vimos que también se encendió la bandera del acarreo medio. Este es 1, 1 más 1, 0. Llevamos un acarreo de 1, 1 y un acarreo de 1. Y hasta ahí queda. Vemos que el resultado es 1, 1, 0, 1 y 0, 0, 1, 1, que es el número de 3. Con lo cual pues está correcta nuestra resta. Continuamos ahora, le vamos a cargar el número 0x54 en hexadecimal al acumulador. Aquí vemos que se guarda. Se lo pasamos al registro 20. Aquí está, 0x54 en el registro 20. Y cargamos 0x84 en hexadecimal al acumulador. Aquí está. Ahora la resta será lo que hay en el registro 20 menos lo que hay en el acumulador, que sería el número 54 menos el número 84 en hexadecimal. Y se va a guardar en el acumulador. Se hace la resta y bueno, aquí nos dice que el resultado es de 0. Y vamos a comprobarlo aquí. Se resta 5, 4. Menos 8, 4. Y bueno, sacamos otra vez el complemento a 2 de este número 0, 0, 1 y cambian todos los de la izquierda. Y se convierte ya en una suma. La vamos a realizar. Este es 0, 0. 1 más 1, 0. Llevamos 1 en el acarreo. 1 más 1, 1. 1 más 1, 0. Y llevamos 1 en el acarreo. Aquí también vemos que se encendió el bit de acarreo medio. Y bueno, llevamos el acarreo. 1 más 1, 0. Y el 1 del acarreo, 1. Seguimos llevando acarreo, 0, 1. Y llevábamos ya un acarreo. Y el número aquí es de 0, que es el mismo que nos arrojaba esa resta. Vamos con un ejemplo más. Ahora vamos a cargar el número de 9 en hexadecimal al acumulador. Aquí está, de 9. Y le vamos a restar E9 menos D9 y se va a guardar en el acumulador. Nos dice que el resultado es 1, 0. Que hubo acarreo medio y que hubo acarreo final y que el número fue diferente de z, diferente de 0, vamos a comprobarlo. La resta es E9, es E9, es 1, 1, 0, 9, y a eso se le va a restar de 9. 1, 1, 0, 1.
y aquí es el mismo 0, 1. Le sacamos el complemento a 2 al de abajo, que desde aquí se deja el 1, que no cambia, y cambian todos estos, todos los de la izquierda, y se convierte en una suma, la cual es 1 y 1, 0, más, bueno, llevamos un acarreo, 1 más 1 es 0, seguimos llevando un acarreo, 0, llevamos acarreo, 0, llevamos acarreo, y aquí vemos que efectivamente se prende el bit de acarreo. 1, 1 más 1 es 0, llevamos bit de acarreo, 0, 0, y llevamos el último bit de acarreo. Y como vemos, pues sí se prendió efectivamente el bit de acarreo, y el número pues es 1, 0, el cual sí nos daba aquí. La siguiente resta, vamos a mover el valor 0x de e al acumulador. Aquí, como vemos, el acumulador ya vale de e, eso lo movemos al registro 20. Aquí está el registro 20 con de e, y le vamos a restar el mismo número de e, y con sub wf se va a guardar en el acumulador. Ahora el resultado de esta resta pues, es 0, y se levantaron las 3 banderas. Vamos a comprobar que esto sea cierto. El número a restar es de e menos el mismo. Y pues seguimos el mismo procedimiento, que es sacarle el complemento a 2. Aquí es 0, 1, se deja pasar ese 1 y todos los demás cambian. Y esto se vuelve una suma, y vamos a sumarlo. Es 0 y 0, 0, 1 y 1 es 0 con bit de acarreo, y lo mismo por estos dos. Aquí, como vemos, si hay bit de acarreo medio, sigue aquí con 0, 0, 0 y 0, y nos quedamos con el bit de acarreo total. Como ven, el resultado es 0, por lo tanto el bit Z de status se enciende, también el de acarreo medio y el de acarreo final, que también quedó aquí. Ahora vamos a continuar haciendo distintos ejemplos de restas y comprobándolos. En el primero de ellos vamos a restar A2 menos 0,2 en hexadecimal. Primero cargamos al acumulador con 0x02, aquí está, y le vamos a restar A2 menos lo del acumulador. Aquí dice que el resultado es A0, vamos a comprobarlo. Bueno, va a ser primero A2 menos 0,2. Como ya habíamos dicho, sacamos el complemento A2 primero. 0, 1 sería 1, 1, y todos los de la izquierda 0. Perdón, 1. Y sumamos, como ya sabemos. El primero de ellos es 0, después 1 más 1 es 0, llevamos un acarreo, lo mismo con estos dos. 0, llevamos acarreo, aquí vemos que sí hubo acarreo medio. Y
Este sería 0 también. Ahora sería 1, seguimos llevando acarreo. Este también sería 0, llevamos acarreo 1 y quedamos con acarreo final. Bueno, como hemos visto, todas las restas que dan un número positivo o 0 dejan un 1 en el acarreo final, y las que son negativas dejan un 0. Así podemos saber si una resta da como resultado un número positivo o negativo, conociendo el estado del bit C del registro status. Ese fue un ejemplo de una resta con resultado positivo. La siguiente también lo será. Entonces vamos a restar F4 menos 1, 1. Y bueno, primero se carga el valor 1, 1 en el acumulador, aquí está. Y se le resta F4 menos ese valor. Aquí dice que el resultado es E3. Vamos a comprobarlo. Aquí, bueno, es F4 menos 1, 1. Y hacemos lo mismo. Le sacamos el complemento a 2 a este número. Y esto se convierte en una suma. Y realizamos la suma como ya conocemos. 1 1 más 1 es 0, llevamos 1. 1 más 1 es 0, llevamos 1. Hubo acarreo medio, aquí podemos comprobar que sí hubo acarreo medio. 1 más 1 es 0, llevamos acarreo medio. 1, llevamos acarreo. 1, llevamos acarreo y nos quedamos con acarreo final. Y aquí también se levantó acarreo final, lo cual nos dice que fue una resta positiva. Y el resultado es E3, aquí lo comprobamos, E3, que son 3 unos, 3 ceros y 2 unos. Y bueno, aquí está. La siguiente también va a ser una resta con resultado positivo. Vamos a restar C5 menos 4, 4. Primero cargamos 4, 4 al acumulador, aquí está, y realizamos la resta. Nos dice que el resultado va a ser 8, 1. Y vamos a comprobarlo. Es C5 menos 4, 4. C5 menos 4, 4. Lo mismo, sacamos el complemento a 2 del número de abajo. Que en este caso sería 0, 0, 1. Cambiamos este y cambiamos todos los de acá. Y se convierte esto en una suma. El resultado entonces va a ser 1 más 0 es 1, 0 más 0 es 0, 1 más 1 es 0, llevamos un bit de acarreo, 1 más 1 es 0, llevamos bit de acarreo, aquí también se aprendió el bit de acarreo medio, y lo mismo aquí, va a ser hasta acá, va a ser 0, 0, 0, y el 1 de aquí, y con el bit de acarreo que llevábamos va a haber bit de acarreo total. Aquí vemos que si hubo bit de acarreo total, el resultado sería 8, 1. Aquí está el resultado 8, 1. Aquí en el acumulador. Ahora las siguientes tres van a ser restas, pero con resultado negativo.
La primera de ellas va a ser 0,2 menos A2. Primero cargamos el valor de A2 al acumulador, aquí está, y se realiza la resta. Aquí dice que es 6,0 y como vemos el carry o el acarreo total está en 0, lo cual nos indica que el resultado pues es negativo. Y la suma fue 0,2 menos A2. Entonces 0,2 menos A2. Se procede igualmente, sacamos el complemento 2 de este número y todos los de acá cambian, y esto se convierte entonces en una suma, y aquí sumamos 0 más 0, 0, 1 más 1, 0, llevamos 1, 1 más 1, 0, llevamos 1, 1 más 1, 0, llevamos 1, y aquí si hay acarreo medio, entonces se prende el bit de acarreo medio, y 1 más 1, 0, 1 más 1, 0, llevamos este bit después 1 y 0, 1 y 0 y 0, 0, no hay acarreo medio o es 0, y el resultado entonces sería 6, 0. Aquí vemos que el resultado es 6, 0 o 60 en hexadecimal, no hay acarreo, lo cual nos indica, como dije, que bueno, es una suma negativa. La siguiente también va a ser una resta negativa. Esta también va a ser una resta con resultado negativo, va a ser 1, 1 menos F4. Cargamos primero el valor de F4 en el acumulador y realizamos la operación con sub LW. Dice que es el resultado 1D, y aquí vemos que el carry también está apagado, entonces pues el resultado es negativo. Ahora vamos a comprobarla, que es 1 menos F4. Igual sacamos el complemento a 2. 0, 0, 1. Este cambia y cambian todos los de la izquierda, entonces se convierte esto en una suma. Y 1 más 0 es 1, 0 más 0, 0, 1 más 0 y 1 más 0, 1. Aquí como vemos no hubo acarreo medio, entonces este bit de acarreo medio no se prendió. No hubo acarreo medio entonces, y aquí va a ser 1 más 0, 1, 0, 0 y 0. Y bueno, el resultado sería entonces 1D, y aquí vemos que es 1 del resultado. Ahora seguimos con la siguiente resta, que va a ser 4, 4 menos C5. Primero cargamos el valor de C5 al acumulador y realizamos la resta. Aquí dice que el resultado es 7F, no hubo carry, entonces el resultado es negativo, y vamos a comprobar si está bien hecha. Era 4, 4 menos C5. Ahí está. Y igual sacamos el complemento. Y vemos que aquí todos cambian a excepción de el último. Ahí queda en
1. Realizamos la suma, que sería, bueno, todos estos 1. Aquí no hubo acarreo medio, como ven, porque no hubo acarreo de estas primeras 4 sumas. Y pues aquí vemos que el acarreo medio está en 0. Y se realizan entonces estas sumas, que serían, y aquí vemos que pues el resultado es 7 y F. Aquí comprobamos que el resultado es 7F. Ahora la siguiente resta va, bueno, de aquí en adelante las restas las vamos a hacer en lugar de con sub LW, con sub WF, en la cual, bueno, se resta el contenido de un registro de propósito específico menos el contenido del acumulador. Así que primero vamos a cargar al acumulador con 0xdf para la primera resta. Aquí está el acumulador con df. Eso se lo pasamos al registro 20. Aquí vemos que el registro 20 cambió a df. Y vamos a pasar lo que queremos restarle a df al acumulador, que es de. Entonces, la siguiente instrucción va a realizar la resta de df menos de y la va a guardar en el acumulador. Aquí está, cambió y dice que el valor es 0,1 el resultado de esa resta. Vamos a comprobar. Entonces, de F menos de E. Igual sacamos el complemento a 2 del número de abajo. 0, 1 y todos los demás cambian. 0, 0. Se convierte esto en una suma y sumamos bit por bit. Entonces es 1 más 0, 1, 1 más 1, 0. Llevamos acumulado, entonces estos también son 0 y llevamos ahí un acarreo. Aquí sí hubo acarreo medio y aquí lo comprobamos. El bit de C se puso en 1. Llevamos acarreo medio, entonces es aquí 1. Seguimos con el acarreo 0, 0. Este también va a ser con acarreo y el carry total con 1. Entonces esto fue una resta con resultado positivo, el cual es 0, 1 y aquí vemos que el resultado es correcto. La siguiente resta también va a tener un resultado positivo y vamos a cargar entonces el valor de E al acumulador y esto pasarlo igual al registro 20 y le vamos a restar a E. Dice que el resultado es 3, 0 y vamos a comprobarlo. El número es de E, que es ahora este menos AE. Lo mismo vamos a sacar el complemento a 2 del número de abajo, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Se convierte en una suma y bueno, sumamos bit por bit, que es 0, 0, llevamos 1, más 1 es 0 y 0. Y como vemos sí hay acarreo medio aquí también y pues aquí también podemos ver que hay acarreo medio. Seguimos con acarreo medio, entonces el resultado es 1, 1, aquí ya no hay acarreo, pero aquí vuelve a haber acarreo. Y aquí es 0 y el acarreo total es 1. Como vemos aquí ya hay acarreo total, entonces nos indica que la resta tuvo un resultado positivo y el resultado entonces sería 3, 0. Aquí vemos que sí, efectivamente es 3, 0.
Ahora vamos a hacer una última resta con resultado positivo, que va a ser 88 menos 77. Primero cargamos el valor 88 al acumulador. Aquí está. Lo pasamos al registro 20. Aquí está el registro 20, se modificó ya. Y cargamos al acumulador ahora el valor de 77. Y se realiza la resta que se guarda en el acumulador. Se realiza la resta y dice que el resultado es 1, 1. Entonces vamos a comprobarla. Bueno, la resta es 8, 8. Menos 7, 7. Y lo mismo, sacamos el complemento a 2 del número de abajo. Que el 1 se queda y cambian estos a 1, 0, 0. Y todos estos cambian también. Se convierte entonces en una suma. Y sumamos bit por bit. Este sería 1. No llevamos nada. 0, 0. 1 más 1. Entonces es 0. Y si hay acarreo medio, aquí comprobamos que hay acarreo medio. Aquí por el acarreo se vuelve 1 y todas las demás 0. Sí, también está. Y pues esta lleva acarreo. Y como comprobamos aquí, el resultado es 1, 1 en hexadecimal. Aquí está 1, 1 y si hubo carry total y el acarreo medio que ya vimos. La siguiente resta va a ser ahora. Las siguientes 3 restas van a ser con resultados negativos. Entonces comenzamos por cargarle al acumulador el número de E en hexadecimal. Este se carga el registro 20, aquí está. Y pasamos ahora el número de F en hexadecimal al acumulador. Se realiza la resta y se guarda en el acumulador. Como vemos, aquí C, el carry está en 0, entonces quiere decir que el resultado fue negativo. Aquí dice que el resultado es FF y vamos a comprobarlo entonces. La resta es de E menos de F. Aquí está de E menos de F. Lo mismo, vamos a sacar el complemento a 2 de este, se queda el 1. Y todos los demás cambian. Esto se convierte en una suma y la realizamos. 1 más 0 más 1 es 1. Estos 3 van a ser 1 también. No hay acarreo medio. Aquí vemos que efectivamente no se encendió el acarreo medio. Y bueno, los demás van a ser 1. Ajá, y bueno, todos 1 sin acarreo medio y sin acarreo final. Entonces el resultado es negativo y va a ser FF. Y bueno, aquí está FF. La siguiente resta vamos a restar el valor de AE, que aquí ya está en el acumulador. Vamos a pasarlo al registro 20 y a ese número vamos a restarle DE y se va a guardar en el mismo acumulador. Aquí el resultado dice que es de 0, que hubo acarreo medio y que no hubo carry total, o sea que el resultado pues es negativo y vamos a comprobarlo. La resta es AE menos DE. Y aquí estaba la D. Vamos a entonces a sacarle el complemento a 2. Y a realizar la suma bit por bit. Este sería 0. 1 y 1 es 0. Llevamos 1. Estos dos van a ser entonces 0. Y aquí comprobamos que pues sí hay acarreo medio.
que nos había salido aquí. Hay acarreo medio, entonces este va a ser 1, 0, llevamos acarreo, aquí se va el acarreo con 1 y 1. El resultado final entonces sería de 0 y bueno, aquí lo comprobamos que es de 0 con el carry apagado. Y la última resta entonces va a ser 0x77 menos 0x88. En hexadecimal primero guardamos 77 en el acumulador, aquí está, y se lo pasamos al registro 20, aquí está. Cargamos ahora 88 al acumulador y hacemos la resta de 77 menos 88. Aquí está en el acumulador y vemos que el resultado es EF con el carry en 0 y sin acarreo medio. Entonces vamos a comprobarla, que sería 77 menos 88. Lo mismo, sacamos el complemento a 2 de este número, que sería 001, y también estos de acá. Y esto se vuelve entonces una suma. Aquí estoy mal. Aquí es 1, 1. Ajá, el complemento 2. Y realizamos la suma. Bueno, entonces estos serían 1 sin acarreo medio. Aquí vemos que pues el acarreo medio está en 0. Y entonces este sería 1 más 1, 0. Y bueno, estos en 1. Llevamos acarreo 1 y no hubo acarreo final. O el carry total pues es 0. Y aquí vemos que el resultado pues es el número EF. Y pues aquí está comprobado el número EF. Y con todas las banderas abajo. Bueno, ahora vamos a seguir viendo el uso de MPLAB. Ahora con ayuda de este código vamos a insertar un valor a un bit del puerto C y vamos a ver cómo se introducen valores y observar el comportamiento. Este programa lo que hace es configurar el PIC como ya lo habíamos venido configurando. Ahora en esta línea nos pasamos al banco 3 para acceder a los registros ANSEL y ANSEL H, limpiarlos y poner el puerto A, puerto B, puerto E como digitales. Después regresamos al banco 1 y limpiamos el registro tris B para poner al puerto B como salida. Y el programa como tal lo que hace es pregunta hasta que el puerto C esté en 0. Si es así, va a colocar el número AA en el acumulador. Y si el mismo puerto C,0 es 1, va a colocar el número 55 en el acumulador. Después de revisar estas dos opciones, coloca lo que hay en el acumulador, ya sea AA o 55, en el puerto B. Y para introducir datos vamos a ocupar una ventana llamada Stimulus, que está en Debugger, Stimulus, y agregamos un workbook. Como vemos aquí aparece. Y en esta ventana de Async tenemos esta tabla en la cual en la parte de pin vamos a poder agregar el pin que nosotros queramos. En nuestro caso va a ser el RC0, que es el bit 0 del puerto C. Ahí está. Y en Action vamos a colocar lo que queremos que haga, que se ponga en 1, que se ponga en 0 o que cambie entre 1 y 0 cada que nosotros lo apretemos. Para nuestro caso vamos a ponerlo en 1. Y aquí vemos que apareció en la columna de Fire una flecha con la cual vamos a poder poner en 1 o en general hacer que haga la acción que nosotros hayamos escogido. Comenzamos a correr el código y estas primeras instrucciones son para convertir nuestros puertos como digitales. Aquí en esta instrucción nos movemos al banco 1 y en la siguiente instrucción lo que va a hacer es limpiar al registro tris B,
lo cual va a indicar que ahora el puerto B está configurado como salida. Vamos a ver cómo se pone todo en cero, este registro tris B que está en el banco 1, y pues eso nos indica que el puerto B lo podemos utilizar ahora como salida. Regresamos al banco 0 y bueno, aquí va a preguntar si el puerto C es 0. Aquí buscamos el puerto C, al bit 0 del puerto C, y vemos que sí, efectivamente es 0. Entonces vamos a saltar a la siguiente instrucción. Pregunta si este bit en específico es 1. Como no lo es, no salta. Entonces realiza la siguiente instrucción, que va a ser poner el número AA en el acumulador. Se coloca ahora el acumulador vale AA, y la siguiente instrucción va a preguntar si es 0. Si es 0, pues va a escapar y no va a hacer esta instrucción, que es mover el 5,5 al acumulador. Como vemos, aquí el contador del programa saltó esta instrucción. El acumulador sigue valiendo AA, y ahora vamos a mover este número AA que estaba en el acumulador al puerto B. Y aquí vemos que el puerto B ahora tiene el valor de AA. Ahora en la siguiente instrucción va a regresar a este punto que se llama checa esta etiqueta. Regresamos y con ayuda de estímulos vamos a colocar a RC0 como 1. Le damos fire. Aquí vemos que en output aparece un mensaje. Aquí dice set high RC0 fire. Eso quiere decir que ahora el bit 0 del puerto C vale 1, y eso se va a ejecutar. Como vemos, aquí todavía no está, se va a ejecutar hasta la siguiente instrucción. Aquí vemos, se ejecutó, vale 1, el acumulador sigue teniendo el valor de AA, entonces saltó esa instrucción. Pero lo importante aquí es que el puerto C, el bit 0 del puerto C, sí se puso en 1. Continuamos, y ahora sí va a entrar a esta condicional, y va a poner a 5,5 en el acumulador. Como vemos aquí, sí, el acumulador ahora vale 5,5, sí se realizó, y vamos a mover ahora ese número 5,5 al puerto B. Y aquí está el puerto B ya con el valor de 5,5. Y bueno, esto se cicla y se va viendo que sí entra el valor que queramos al puerto C, ya que se configuró, bueno, está configurado por default como entrada, y con la ayuda de la ventana Stimulus pues pudimos ponerlo en alto. Ahora vamos a regresarlo abajo, set low, fire, y vemos aquí un segundo aviso en la ventana de output que nos dice que se puso en bajo y se va a realizar a partir de la siguiente instrucción. Entonces sí entró a este punto que mueve a al acumulador, y ahora va a hacer lo que había hecho en el primer ciclo, por así decirlo. Y bueno, el puerto B ahora sí se quedó con A, y así va a estar intercambiando entre los valores que vayamos metiendo aquí. Bueno, con este ejemplo vamos a terminar de ver la mayoría de las instrucciones que contiene este PIC. Bueno, lo primero que hace este ejemplo es configurar el PIC, como ya habíamos dicho, colocar el oscilador interno a 4 MHz, colocar los bits, los puertos A, B y E como digitales, que no va a ser necesario en este ejemplo, pero es bueno que siempre lo pongamos mientras trabajamos siempre con valores digitales. Hasta este punto ya lo habíamos visto, y bueno, lo que va a hacer esta instrucción CLRW va a hacer limpiar el acumulador sin importar el valor que tenga. Entonces bueno, lo limpiamos y aquí está, que ya todos sus bits están en 0. Ahora vamos a cargar el valor 0x48 en hexadecimal al acumulador. Aquí vemos que está en 48, y vamos a mover ese valor al registro 20. Como vemos aquí, el registro 20 ya se cambió a 48, y con ayuda de la instrucción comf vamos a sacar el complemento a 1 de
del registro 20, que era el número 48 que le acabamos de guardar. Y se va a guardar en el mismo registro. Aquí está, dice que el complemento A1 es B7. Ahora vamos a incrementar ese registro en 1 y se va a guardar en el mismo registro. Aquí está, dice que es B8. Una manera de comprobarlo es sacar el complemento A2, ya que el complemento A2 es igual al complemento A1 más 1. Para este ejemplo el número va a ser 48. Y cuando hacíamos las restas decíamos que el complemento A2 era de derecha a izquierda. Mientras haya ceros, colocar los ceros como tal. Cuando venga el primer 1, colocar el 1 como está y después cambiar todos los demás dígitos. Y bueno, este sería el número B8. Y bueno, pues aquí está comprobado que el complemento A2 es el complemento A1 más 1. Lo que va a hacer la siguiente instrucción es rotar este registro, que es B8, hacia la derecha. Entonces, bueno, aquí es importante ver el valor del carry, que también cuenta. Aquí, bueno, este es el complemento A2, que es el número que ahora mismo está guardado en el registro 20, con un carry de 0. Y lo que va a hacer la siguiente instrucción es rotarlo hacia la derecha. Como vemos aquí, cambió el número 5C. Aquí está y se guardó en el mismo registro 20. Aquí vamos a hacerlo manualmente. Se va a girar a la derecha, a rotar, perdón. Entonces el número quedaría 0, que es este bit, que al rotar a la derecha pues queda en esta posición. Y todos los demás van rotando. Quedaría 0, 1, 0, 1. Y bueno, el bit que está aquí pasa del nivel alto al nivel bajo. Y quedaría como 1, 1, 0, 0, que efectivamente es el número 5C. La siguiente instrucción lo que va a hacer es rotar a la izquierda ese valor del registro 20. Y pues bueno, regresamos al número B8, que es el que habíamos visto hace rato, comprobando el complemento A2. Y bueno, el programa se queda aquí debido a este goto. Con el signo de pesos se queda en esta misma línea y ahí termina el programa.